Amigos y amigas, bienvenidos a Miradas, bienvenidos y bienvenidas. En este mes de marzo, este mes especial, un tanto tenso que estamos teniendo en El Salvador, queremos en esta edición de Miradas tener un conversatorio, una plática sobre lo que pasó el 9 de marzo en las elecciones y sobre todo lo que ha traído después estas elecciones. Para esto tenemos el gusto de contar aquí en Miradas con Lilian Vega, ella es jefa del Departamento de Economía de la UCA. Lilian, gracias por aceptar la invitación. Gracias, Omar, y gracias a ustedes, amigos y amigas. Y también está con nosotros Álvaro Artiga, él es el director del doctorado en Sociología de la Universidad. Álvaro, bienvenido. Gracias por la invitación, Omar, y buenas noches tengan todos y todas las que nos ven a través de esta televisión. Y también está con nosotros Janet Aguilar, ella es la directora del Instituto Universitario de Opinión Pública de aquí de la UCA, quien nos va a acompañar en este conversatorio. Janet, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, muy buenas noches, como siempre un gusto estar compartiendo con los colegas. Bueno, empecemos a hablar un poco de las elecciones. ¿Qué es lo primero que nos nace decir, Lilian? Bueno, para mí felicitar a las ciudadanas y a las ciudadanas. La verdad, creo que ha sido un ejercicio de ciudadanía muy bueno. Creo que la cantidad de personas que fuimos a votar es récord, entiendo, en los últimos eventos electorales que hemos tenido. Y creo que eso es algo que debemos felicitarnos como pueblo, el haber ido a votar y participar bien como participamos, porque yo creo que si de alguien no nos podemos quejar es del pueblo. Sí, Janet. Pues yo creo que en la misma línea, además de felicitar a la población que acudió de forma cívica y ordenada a las urnas, felicitar el trabajo del Tribunal Supremo Electoral porque nuevamente mostró una enorme capacidad de organización, de administración efectiva, oportuna del proceso electoral y por supuesto a los miembros de los organismos electorales temporales, a los miembros de la JRB, ¿verdad?, que están conformados con representantes o delegados de los partidos contendientes y que estuvieron administrando, organizando, planificando el proceso, no solo a lo largo de la jornada, sino a lo largo de meses, ¿no? Y de ahí que obviamente este ha sido uno de los procesos, me parece a mí, más transparentes, más efectivos, más ordenados. Ya casi prácticamente todas las misiones de observación internacional han avalado estas elecciones como elecciones limpias, transparentes, ¿verdad?, que se desarrollaron pues de forma eficiente y pues nuevamente creo que el país ha ganado en términos de haber avanzado en materia de pues organización y limpieza de los procesos electorales. Lastimosamente, todos estos esfuerzos, estos avances se han visto afectados, ¿verdad?, por la reacción del Partido Arena al no querer aceptar los resultados. A mí me impresionó una vez más, como el 2 de febrero, el orden, la tranquilidad. Sí. A mí me tocó cubrir Chalatenango como observador. Yo siempre me sorprendo gratamente del comportamiento de la gente y cómo hasta los representantes en la mesa logran dirimir los problemas. Álvaro, hablemos de los resultados o del resultado de la segunda vuelta. ¿Qué sorpresa? Bueno, yo creo que la mayoría, si no todos, nos llevamos la sorpresa de un resultado ajustado. Independientemente de quién se esperaba que ganara, yo creo que lo que menos se esperaba es que 6,000 y pico de votos fuese la diferencia y luego, por supuesto, las reacciones que han venido posteriormente. Yo creo que ante esa socazón, por decirlo así, yo recuerdo incluso que estaba en un medio, en una entrevista, cuando la cosa iba 50-50. Y yo ya entonces estaba pensando que era tiempo en ese momento que el tribunal se pronunciara. Yo creo que llevaban como el 70% del escrutinio, que el tribunal se pronunciara pidiendo a los partidos y a los candidatos que ninguno se declarara vencedor, justamente porque no se podía, y todo indicaba que eso iba a ir así hasta el final. Sin embargo, tempranamente hubo ya las primeras declaratorias de victoria por el lado del Partido Arena. Después ya vinieron de parte del FMLN y ahí empieza ya la bola como a crecer, una especie de bola de nieve, ¿verdad? Que se empieza a desgajar desde la cima de la montaña, va haciéndose más grande, nos va enredando a todos, a pesar de todos estos puntos positivos que toda la jornada, sí, es que creo que
digamos, la jornada pintaba de lo más normal hasta ya el cierre. Incluso ahí en el cierre, digamos, rápidamente y se iba dando. El problema era que el resultado era ajustado. Y entonces, claro, ahora vendrán todas las explicaciones de ese casi 500,000 de personas o de nuevos votantes que entre los dos partidos lograron en una segunda vuelta. Yo creo que eso tampoco era algo que se esperaba, ¿verdad? Si bien es cierto, recuerdo que la encuesta del UDOP mostraba la preelectoral o postelectoral, según como se quiera ver, mostraba un mayor interés en ir a votar en la segunda vuelta que en la primera. Lo cierto es que la cantidad esa de 500,000 de nuevos electores, digamos, en un mes o un poquito más, es como para sorprenderse. Fue la pequeña diferencia entre los dos partidos lo que ha provocado esta avalancha que llama Álvaro, o si hubiera dado, es decir, 2009 fue un estrecho margen, pero fueron 60,000 votos. Sí. En esta vez estamos hablando de 6,000 y algo. Eso provocó lo que ha venido después, el que el partido Arena no haya aceptado los resultados, que cuestione la labor del Tribunal Supremo Electoral, que hable hasta de un fraude, que llame a la Fuerza Armada a intervenir, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que también nos ha sorprendido en este tiempo que haya pasado después de... ¿Será el pequeño margen lo que detonó esto? A mí me parece que Arena, aún antes del 9, ya venía con un mensaje indicando que no creía, que pensaba que iba a haber fraude. Se pronunció sobre los problemas con la emisión de nuevo DUI, se pronunció diciendo que había problemas, o sea, la narrativa siempre fue esta: cuestionamiento frente al proceso, sin que presentara pruebas fuertes que respaldaran sus acusaciones. Y eso fue aún antes del 9 de marzo, en realidad. Lo que pasa que el hecho, me parece a mí, que la diferencia sea tan baja, como que lo envalentona, le apasiona más, y nefastamente llegan estas tristes declaraciones pocas horas después del cierre, ¿verdad? Que me parece a mí que las primeras declaraciones del candidato de Arena fueron deplorables, lamentables, y también actitud, pues yo creo que fue una actitud bastante más mesurada y mejor en términos de ciudadanía y de respeto a la autoridad electoral, la actitud que tomó el Frente, por lo menos la noche en que se daban los resultados preliminares. Y yo sí creo que Arena desde antes venía manejando el tema. Y antes de la declaración del candidato, la declaración del presidente del partido. Janet, con la experiencia del UDOP, que más o menos a las 6 de la tarde fue, ¿verdad? Sí. Que se declararon ganadores. Sí. Se puede tener, cerrando la Junta Receptora de Votos a las 5 de la tarde en todo el país, ¿podía tener Arena datos a esa hora o es algo como Lilian está diciendo que ya venía trabajado, preparado? No, pues yo creo que ciertamente, ¿verdad? Arena empezó a preparar un terreno de mucha incertidumbre, lanzó mensajes de fraude desde meses antes de la elección, incluso mezclando temas que tienen que ver con el aspecto jurisdiccional y no tanto con el tema de administración del proceso. Por ejemplo, uno de los factores que todavía sigue apelando sin mayor prueba y de forma irresponsable ha sido el papel que ha jugado el magistrado Walter Araujo, pero el máximo organismo, en este caso electoral en el país, es un ente colegiado donde están representados todos los partidos. De igual manera, digamos, hay una serie de organismos que trabajan en toda la organización del proceso, en la toma de decisiones, en la logística, en la administración, etcétera, en la transmisión, donde hay representantes de los diversos partidos. Me parece a mí, sobre todo si uno a veces escucha o ha conocido procesos electorales en otros países, que es un sistema que está flanqueado por una serie de mecanismos de seguridad, y esto tiene que ver con la historia de fraudes, ¿verdad?, en el país. Entonces, creo que de forma irresponsable, sin ningún asidero empírico, están haciendo señalamientos que obviamente está llevando
al país a una situación de inestabilidad e incertidumbre. Esperamos que esto se resuelva pues esta misma semana, ¿verdad? Y Arena, o en todo caso el FMLN, en función de los resultados del escrutinio final, acepten con madurez política estos resultados, porque aquí ya no es un tema de si gana el FMLN o Arena, sino de la estabilidad futura del país. Yo creo que Arena se adelantó, pero de manera irresponsable, sobre todo porque todo apuntaba a que iba a ser al menos a partir de la transmisión de resultados que todos vimos, a que la elección se iba a dirimir por muy pocos votos, y ciertamente, digamos, ese resultado se estabiliza más o menos cuando ya se han transmitido, se han escrutado alrededor del 60% de actas. Ahí ya los cambios son de décimas, undécimas, a veces un porcentaje, pero ya no hay cambios significativos. Sin embargo, ellos ciertamente se adelantaron a proclamarse ganador, y pues yo creo que el tribunal, hay que destacar también digamos, madurez, el profesionalismo, la seriedad con que el Tribunal Supremo Electoral ha manejado esta situación, al, por ejemplo, evitar adelantar un ganador y decir, como procede, ¿verdad? Vamos pues a desarrollar los mecanismos que ya la ley establece, pero vamos a declarar un ganador hasta que se establezcan los resultados en función del escrutinio final. Creo que esa es la manera correcta de proceder, y como insisto en señalar, las diferentes misiones de observación electoral, tanto internacional como algunos organismos internacionales como Naciones Unidas e incluso el Departamento de Estado, pues ha llamado, por un lado ha destacado la limpieza, ¿verdad?, de estas elecciones, que fueron elecciones libres y justas, dice por ejemplo el Departamento de Estado en su comunicado, y de igual manera Naciones Unidas, y están haciendo un llamado pues a la prudencia. Álvaro, a mí me parece que esto que se está señalando es muy importante. Es decir, antes de las elecciones reiteradamente se hablaba de un fraude sin decir cómo ni en qué consistía. El mismo día de las elecciones o un día antes, el candidato de Arena dijo: me reservo el derecho de reconocer los resultados o no, y uno se quedó, hay unas declaraciones adelantadas de victoria de parte de Arena, el discurso lamentable del candidato de Arena, cuando esta lógica, Álvaro, compartís el que Arena venía preparando el terreno y que pareciera que te está diciendo o ganamos o no aceptamos ningún resultado. Un resultado que no nos favorezca, no lo vamos a aceptar. Mi punto de vista aquí en este asunto es que hay un conflicto que no está en el ámbito político, sino que está en el ámbito económico. En la medida en que la disputa entre grupos empresariales se da en la economía, el desplazamiento de unos grupos empresariales más tradicionales por un bloque empresarial emergente, en el que además del grupo ALBA, en las empresas ALBA, hay otros empresarios, capitales nacionales que en el bloque tradicional estaban subordinados. Ahí hay empresarios de medios de comunicación, hay empresarios que están invirtiendo en energía eléctrica, en medicinas, etc. Esa disputa se intenta resolver en lo político. Y entonces, de cara a las elecciones, uno lo que podía, por lo menos yo lo que podía prever, es que Arena tenía que ir con todo para evitar la consolidación de la emergencia de este grupo, porque eso le significaría un triunfo del FMLN, 5 años más para que este ¿Arena bloque... o toda la derecha del país? No, Arena. Y estoy hablando del sector empresarial, que es, digamos, es el soporte económico del partido político Arena. La derecha es más que Arena, ¿verdad? Y yo creo que esto es importante. Sí, pero en la segunda vuelta viste gremiales empresariales, medios de comunicación. Pero me estás hablando de empresarios. Claro, vale, pero incluso los que habían renegado de la candidatura en un momento cerraron filas para la segunda vuelta. Claro, pero es por eso, porque ante la posibilidad de la consolidación de una modificación en el ámbito de la economía, entonces hay que intentar que eso no se dé.
Y por eso, digamos, se podía preparar un terreno para luego cuestionar el resultado electoral. Yo creo que lo que nadie esperaba, ni siquiera los de Arena, es que el resultado fuera tan ajustado que ahora les hace, digamos, un favor ese resultado, porque dado que también, a pesar de las bondades y de las digamos, de las virtudes que pudo haber mostrado el Tribunal Supremo Electoral en esta ocasión y que ya se dijeron, también hay que decir que le ha hecho el ojo pacho a cierta campaña que ha venido de parte de la Presidencia de la República, ¿verdad? Y entonces eso le da argumentos a Arena para después venir a cuestionar al Tribunal Supremo Electoral. En las encuestas del YUDOP también se recoge que entre el 40 y 50% de la población tenía la creencia de la ocurrencia de fraude. O sea, hay un clima propicio para que se monte una campaña a favor del fraude, digamos, de que ha ocurrido fraude. ¿Va? Eso no lo puso Arena, lo puso el presidente de la República con su campaña, la población que a saber de dónde tiene esa idea, porque no ha habido fraude durante todo este tiempo. ¿Va? En ese contexto, digamos, ese caldo de cultivo, Arena lo va a utilizar a su favor. ¿Por qué? Porque tiene que evitar en su lógica que se consolide la victoria del FMLN. Está con nosotros Lilian Vega, del Departamento de Economía de la UCA, Álvaro Artiga, del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad, y Janet Aguilar, directora del YUDOP. Nos quedamos un poco en que, bueno, va a decir la gente, esta es una lucha político-electoral, y Álvaro introdujo un tema que poco sale a la luz en estos días, que en el fondo de esto hay una lucha económica entre dos bloques de poder económico en el país que se están peleando, no sé si hegemonía. Efectivamente. Lilian, compartir sí, como economista. Sí, yo comparto esa opinión y me parece que el Partido Arena representa los intereses de la gran empresa en este país, que esa gran empresa no es más del 3% del empresariado total del país. Y creo que... De la gran empresa. Sí, yo pienso que la lucha es de la gran empresa porque están perdiendo espacios de decisión en los que ellos podían influir y que influían a favor de ellos mismos, porque si uno revisa ciertos marcos legales se da cuenta de cómo les crean espacios privilegiados para rentabilizar sus empresas y que están legalmente establecidos, pero están legalmente establecidos porque ellos tenían cooptado los gobiernos y podían generar legislaturas que les favorecían. En cambio ahora tienen un poquito limitado esa situación. Todavía no se han cambiado. Mi insistencia es, durante el gobierno que actualmente está funcionando, no se ha cambiado nada en términos estructurales de cómo se maneja la cosa económica. Sin embargo, sí ha cambiado la capacidad de influencia que tienen estos grupos económicos en que el gobierno, el ejecutivo por lo menos el ejecutivo actúe a favor de ellos, y con los cambios que la Sala Constitucional también ha tenido y con la composición de la Asamblea Legislativa, pues ven que sus intereses privados de gran empresa no están tan cómodos como estaba antes. Vamos a ver, Arena representa a la gran empresa. Para mí sí. ¿El FMLN? No sé. Bueno, si es una lucha económica trasladada al campo político. No, es que yo creo que la lucha económica no es entre la gran empresa y el pueblo trabajador. Yo creo que es una lucha económica entre tipos de empresarios. La gran empresa por un lado y otros grupos económicos emergentes que están surgiendo, no necesariamente, que también están representados en Ghana. Estamos en la hipótesis de Álvaro que hay una lucha económica que se traslada al campo político. Entonces, si Arena representa a la gran empresa, eso lo sabemos. Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que Alba Petróleos, este grupo de empresarios emergentes, ¿estarían sintiéndose más representados en el FMLN? Sin duda. De hecho, cuando uno revisa las alianzas que ha hecho el Frente, hay mucho empresariado mediano y que está no necesariamente en el área metropolitana de San Salvador, sino que está diseminado por todo el territorio, que son empresarios medianos, pequeños y microempresarios que antes no tenían quien velara por sus intereses y ahora sí tienen, pero siguen siendo empresarios.
Este gobierno además ha profundizado el tema de la política social, ¿verdad? Que también eso es, pero que haya profundizado el tema de la política social no es suficiente como para decir que representa los intereses de la clase trabajadora, me parece a mí. Yo creo que si bien es cierto, sí tiene una base trabajadora muy fuerte, yo sí creo que la política social también ha ayudado a muchas personas que el mismo sistema las precariza y ellos están trabajando por ellos, también es cierto que está apoyando a ciertos empresarios. Y yo no veo que eso sea malo, pues simplemente estoy diciendo que está apoyando a otros empresarios que no es la gran empresa y que se sienten agredidos. Y por eso es que uno ve, por ejemplo, la actitud de FUSADES. FUSADES, ¿quiénes son los directores de FUSADES? Coinciden con los mismos personajes que son los dueños de esta gran empresa. Entonces uno le encuentra lógica, por ejemplo, a la campaña por el voto que llevó FUSADES, que si bien llamaba a votar, todo el resto, los colores, los mensajes, tenían una clara, se alineaban con los discursos de Arena. Y también están un montón de formadores de opinión que trabajan al unísono, pues. Hicieron orquesta. Efectivamente. Todo, efectivamente. Yo mantengo esto. Álvaro, dijiste que este conflicto se va a extender hasta marzo de 2015. ¿A qué te referís concretamente? Es decir, estamos en una segunda vuelta que la gente estaba hasta aquí, tenemos segunda vuelta y estamos en esta problemática, y que nos digas que esto se va a extender hasta 2015, quiere decir que la derecha o Arena no va a aceptar los resultados si no le favorecen. Bueno, no los ha aceptado, o sea, no es que no estamos hablando en futuro, no los ha aceptado, ha presentado recursos de nulidad de las elecciones, ni siquiera del escrutinio, sino de nulidad de las elecciones. Y han dicho que van a seguir. Ha habido declaraciones del candidato Quijano diciendo que el 1 de junio va a haber 2 gobiernos, un gobierno legítimo y uno ilegítimo. O sea, poco a poco así. Nos recuerda a México. Nos recuerda a México, ¿verdad? Cuando también ahí hubo esta disputa en el Distrito Federal, ¿verdad? La digamos, toma de posesión del gobierno de López Obrador, ¿verdad? Entre comillas. Pero dejemos a México. El asunto es que nuestro calendario electoral, independientemente de lo que hubiese pasado el 9 de marzo, nos iba a llevar de todas formas a una disputa por el control de la Asamblea Legislativa. El presidente electo necesita un apoyo legislativo para seguir avanzando en su agenda de gobierno. Y esa se decide el otro año. Entonces, en un escenario adverso para Arena, que no pudo, digamos, contener en esta elección esa emergencia de un sector económico, ¿verdad?, que desplaza y le disputa con espacios al sector más tradicional. Entonces, esto va a llevarnos al próximo año, en un intento porque Arena logre una mayor cuota de representación para tener capacidad de veto legislativo a las iniciativas que vengan desde el Ejecutivo. O por lo menos capacidad de veto para el presupuesto general del Estado, ¿verdad? La cosa es bloquear, no dejar. O sea, en términos políticos ese es el eso tema. lo entendemos, pero vamos a ver después cómo la lucha económica que decía se traduce o se extiende hasta 2015. Pero Janet, Álvaro habló de fraude, es decir, no Álvaro, perdón. Álvaro señaló que Arena está hablando reiteradamente de fraude, ya lo dijimos. Pero que yo sepa, la cúpula de Arena, porque no es toda Arena, digo yo, estos que trabajaron en las elecciones lo hicieron muy bien. La cúpula de Arena, que yo sepa, es la única que dice fraude. O sea, los observadores internacionales que decían, la Procuraduría, la misma Fiscalía, la Embajada de Estados Unidos. O sea, los únicos que están diciendo que hubo fraude es Arena. Se han quedado solos en esto. ¿Por qué la insistencia? Porque lo siguen diciendo, como Álvaro ha señalado. Sí, y ciertamente están deslegitimando incluso la labor de sus propios delegados, ¿verdad?, que han sido parte de este proceso. En todo caso, el fraude pudo haber sido fraguado entonces con miembros también del partido Arena, porque todo el proceso de administración de la jornada, de escrutinio, de levantamiento de actas,
se hace, digamos, por miembros de ambos partidos contendientes, con representantes de la Fiscalía, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el proceso de transmisión también de las actas. Una vez se levanta esa acta, se les entregan copias a todos los miembros de la JRB, se le entrega también una copia del acta al encargado de la Junta Departamental Municipal, Junta Departamental también electoral, es decir, es un proceso a la Fiscalía totalmente auditable, y en el proceso de transmisión participan una serie de técnicos, también delegados de todos los partidos, quienes luego tienen una copia de ese escáner, de esa acta escaneada que ha sido transmitido al centro de cómputo. Entonces, como decía, para mí es bastante irresponsable someter a esta situación de inestabilidad del país cuando no hay señalamientos serios, sustentables, que permitan hablar de un fraude. Pues sí, probablemente han habido irregularidades en algunas mesas, probablemente han habido errores en algunas actas, y eso tiene que ver muchas veces con la falta de capacitación de los partidos hacia las personas que delegan como miembros de JRB. Nosotros lo vimos en la observación de 2009, es decir, no conocen el procedimiento, el reglamento para administrar el proceso, porque los partidos no los han capacitado de manera efectiva, y en muchos casos ni siquiera sumar el número de votos. De ahí que vienen un montón de actas con tachones. Pero como digo, finalmente esa acta se firma, se sella, se avala con los miembros, en este caso, de los miembros de la mesa, tanto de Arena como del FMLN. En este caso, los dos propietarios de cada partido y los representantes de las instituciones que velan por la legalidad del proceso en cada una de las etapas. De manera que, digamos, en todo caso, una acusación de fraude es algo muy serio, que habría que probarlo también, obviamente con suficiente evidencia, e incluso utilizar, si es que ciertamente tienen la sospecha de que ha habido un fraude, evacuarlo por los mecanismos legalmente establecidos. Veíamos que hace más o menos 1 año y medio, tanto Arena como el FMLN, bueno, todos los partidos contendientes suscribieron un compromiso, un acta de entendimiento ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en donde se comprometieron, entre otras cosas, además de evitar la violencia electoral, a aceptar los resultados y a dirimir cualquier diferencia por los mecanismos institucionales legalmente establecidos en el Código Electoral. Pero ¿qué estamos viendo? O sea, Arena está violentando todo el marco legal, el marco jurídico. Paradójicamente, el partido que se presenta como el paladín de las libertades y de la democracia es el que justamente está violentando la ley, y ahora quiere sobrepasar todos los mecanismos que ya establece, y además las reglas del juego que ellos mismos han avalado, porque estamos hablando que este Código Electoral se aprobó hace 1 año con 27 votos de Arena y 31 votos del FMLN en la Asamblea, ¿verdad? Y ahora está siendo cuestionado en cuanto a los mecanismos para dirimir este tipo de diferencias. Si Arena habla de fraude y se ha quedado solo con ese canto, porque ni la OEA, ni la ONU, ni la Embajada, ni todas las misiones de observadores nacionales e internacionales respaldan eso, ni la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ni la misma Fiscalía, ha argumentado que hay más de 100 actas con irregularidades, que tiene pruebas, no las ha presentado. El candidato a vicepresidente de Arena dijo que iba a presentar testimonios y pruebas, es decir, hay canales establecidos que se pueden utilizar, pero ellos han buscado la calle, han buscado marchas con esos carteles, curiosamente todos igualitos, con la misma impresora, ¿verdad? Todas las pancartas que llevan, la misma empresa. ¿Qué busca Arena entonces? ¿Cuál es el objetivo de Arena? Yo creo que desestabilizar. Es a la larga permitir que este nuevo gobierno se siente, pero deslegitimarlo. ¿Qué es lo que persigue Arena con esto? Si hay un canal legal, si ustedes ya explicaron, tiene copia de actas de la mesa cada partido. Tiene copia de la Junta Electoral Municipal, tiene copia de la Junta Electoral Departamental, tiene copia de la Fiscalía. No hay modo. Si yo tengo el resultado, la voy a cotejar y a ver si hay un error en la transmisión, se corrige.
Hay mecanismos establecidos que el Código Electoral establece, el código, como decía Janet, ellos mismos aprobaron. Entonces, ¿qué persigue Arena? ¿Cuál es el fondo de saltarse a la institucionalidad? Hay una frase que en otros contextos se ha dicho, pero que en boca de Quijano a mí me da cierta suspicacia. Dijo: lo legal no siempre es lo justo. Como quien dice, legalmente, lo interpreto yo, puede ser, me puedo equivocar, legalmente hemos perdido, pero no es lo justo, ¿verdad? ¿Qué pretende Arena, Janet? Janet. O Lilian. Le cedo la palabra a Lilian. Quizá para mí lo que está pasando ahora nos muestra que lo que esta derecha quiere es desestabilizar el país y dar elementos para decir que un gobierno del frente crea incertidumbre y la inversión no puede venir. O sea, a mí me parece que ellos están insistentemente manejando esta retórica de que no invierten porque hay incertidumbre, no invierten porque hay inseguridad, no invierten porque no cuentan con un gobierno que les apoye, ¿verdad? Entonces, el hecho de que gane de nuevo el frente, los obliga a generar desestabilización. ¿Para qué? Para reforzar su discurso de que es por culpa del frente, es por culpa de que el frente ganó, de que nosotros nos sentimos inseguros y por eso nos va mal, ¿verdad? Entonces yo creo que, y en esa misma lógica está también el pronunciamiento de ANEP. ANEP dijo algo y ANEP se alineó con lo que Arena había dicho. Dabú salió diciendo que no estaba, que tenía suficientes sospechas sobre el proceso electoral. Aliados por la democracia. Mira quiénes están en Aliados de la Democracia y también están diciendo cosas similares. Yo creo que en términos... Yo insisto que es la derecha agrupada que se sí, pero es la derecha no agrupada, no, la derecha agrupada a este gran capital, porque yo creo que hay personas de derecha, hay empresarios de derecha, que en la primera vuelta no votaron por Arena porque no se sienten necesariamente identificados con este tipo de manejo, pero que son de derecha. Pero me parece a mí que estos que tienen voz pública, estos que aparecen en los medios, estos sí están alineados con este discurso. ¿Para qué? Para lograr tener elementos y decir, no, si es que nosotros no somos los malos, nosotros somos los buenos, lo que pasa es que no nos dejan hacer las cosas. Me parece que a eso apunta. Y es paradójico, y es paradójico, porque ellos son los que dicen que la incertidumbre es la que no los deja invertir, cuando son ellos los que la están creando. Pero cuando yo no estoy diciendo que ellos no tengan razón, que, como decía Net, hay anomalías, hay irregularidades. Lo que estoy cuestionando es que hay canales establecidos por las leyes que no los ha utilizado Arena, sino que se ha saltado esos canales institucionales y ha tomado las calles, ha hablado de fraude, ha pedido la anulación de las elecciones. ¿Hay ese objetivo de Arena de desestabilizar el país, Álvaro, a tu juicio? Vaya, yo más que desestabilizar el país, pienso que es el impedir la consolidación del bloque empresarial emergente. Si para impedirlo tienen que llevar adelante acciones de deslegitimación del gobierno, pues lo van a hacer. Si se tienen que saltar legalidad, lo van a hacer. No hay que esperar, este es criterio, vamos a decirlo así, este es criterio político. No es si están utilizando la razón y si están utilizando la verdad, sino si están siendo eficaces. La medida por la cual se juzga lo político es por la eficacia, no por la verdad, no por la razón. Mucho menos la ética. Mucho menos la ética. La ética se va a utilizar si contribuye a la eficacia. Desgraciadamente es así. Podemos no estar de acuerdo, quisiéramos que las cosas fueran de otra manera, pero es que no nos podemos equivocar en el análisis. En el análisis, la ética, la razón, la búsqueda de la verdad pueden ser recursos para la eficacia política. Y en estos términos, lo que se quiere decir con eficacia es que se logra el objetivo. Y el objetivo es impedir la consolidación de un bloque emergente o, digámoslo así, el desplazamiento que está teniendo el bloque tradicional. Probablemente esta situación sea simplemente, al final, digamos, el planteamiento de un escenario para negociar en el ámbito económico.
Es decir, no nos debemos perder de vista con lo que ocurre en la superficie, digamos, la superficie es lo político. Ok, Álvaro, voy a cambiar la pregunta. ¿Hasta dónde va a llegar Arena para lograr eso? Pregunté qué es lo que pretende Arena. Deslegitimar, evitar que se consolide el otro bloque económico. ¿Hasta dónde va a llegar? Es decir, ¿va a aceptar por fin, si el Tribunal Supremo Electoral llega a decir resultados en firme, el presidente electo de este país es Salvador Sánchez Serén y el vicepresidente es Óscar Ortiz, va a aceptar? ¿Hasta dónde va a llegar Arena con tal de evitar que este bloque económico se consolide? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Solo quiere deslegitimarlo o va a seguir? No, yo pienso que va a seguir y van a seguir hasta 2015. O sea que el tema de la disputa va a continuar hasta la elección de 2015, porque de ahí vienen 3 años sin elecciones y ese es el pavor, porque en esos 3 años se pueden tomar medidas de mayor duración. Ahora, pero va a seguir aún tomando posesión un eventual gobierno, un eventual segundo gobierno del FMLN. Desde el punto de vista de ellos, con más razón. Es decir, digo, van a seguir, pero quiero decir, ¿van a aceptar que perdieron si el tribunal lo dice así o no lo van a aceptar? Ya dijeron que no aceptan. Desde el mismo hecho que están pidiendo la nulidad de las elecciones, no están diciendo vamos a esperar el escrutinio, vamos a esperar la declaratoria. No, porque no están pidiéndole la nulidad del escrutinio, sino la nulidad de la elección. O sea, ya no importa para ellos quién ganó. O sea, cuál fue el resultado. Volvemos al principio de lo que decíamos. No van a aceptar un resultado que no sea una victoria de ellos en estas elecciones. No lo van a dar por válido. Como solo hay 2 posibilidades, ¿verdad? Pues sí, la de ganar ellos o la de ganar el frente. Y la de ganar el frente ya dijeron que no, pues solo nos queda la otra alternativa, ¿verdad? Aceptar un resultado que les es favorable. Pero, como ya pidieron la nulidad de las elecciones, imaginémonos que ahora resultara que el escrutinio les da favorable y ellos ya pidieron la nulidad de las elecciones. Bueno, no tiene sentido, ¿verdad? O sea, ahí se nota que no es eso lo que buscan, ¿no? Que es algo más hondo, que, digamos, ya no les da igual. Tienen todo el escenario adverso y lo único que tienen es construir una imagen, y por eso hay que ver en las noticias, las fotografías, las imágenes, la imagen que se está enviando por los medios es la de una situación de mucha inestabilidad, con la gente en las calles, ahí gritando, voto por voto, que es otra cosa que no está permitida por la ley. O sea, si quisiéramos decir, bueno, ellos ahí tienen los mecanismos legales, pues ese no es un mecanismo, no existe. La única posibilidad del conteo voto por voto es cuando los votos impugnados superan la diferencia entre los 2 partidos. Y ese no es el caso. Entonces, ¿por qué lo están pidiendo? ¿Va? Ahora, probablemente la dirigencia sabe que eso no tiene sentido. La gran pregunta que yo me hago es si esa gente que está en la calle lo sabe o están siendo manipulados. Ese es para mí el tema, porque esto se les puede ir de la mano a la dirigencia. De hecho, ya pasó, ¿verdad? Con unas quemas de llantas, en donde Velado ha tenido que salir diciendo que ellos no aprueban esas acciones, por lo menos en las cámaras así lo dice. Pero quién sabe si más adelante no hay otros que por eso mismo, esa bola que ellos lanzaron. Que las protestas en la calle han sido espontáneas, no han sido convocadas. Nada por es espontáneo. Sí, pero ellos lo han dicho así. Claro, Pues sí, pero porque nosotros estamos haciendo un Uno análisis. ve todo coordinado, los mensajes al unísono. Bueno, Janet Aguilar. Dime. Es decir, yo quisiera hablar miren, ¿cuál es siempre que hay una elección dice qué retos son los principales que le esperan al nuevo gobierno? Y se habla, en este caso hay problemas que son clarísimamente de primer orden, como la generación de un empleo decente del que habla el PNUD, la lucha contra la inseguridad, pero no parece que el principal reto, el inmediato, es el asunto de la gobernabilidad democrática del país. Sí. Para mí lo que ha dejado esta pequeña diferencia y este resultado, que a lo mejor podría ser positivo, uno dice, están obligados a concertar, a trabajar juntos, pero en realidad lo que está sobre el tapete es la gobernabilidad del país, y por lo que estamos viendo va a ser difícil.
Pues sí, yo creo que en este momento el principal desafío, el más urgente, es construir esas condiciones para un escenario de gobernabilidad en el país para los próximos años. Esperamos que Arena desista pronto de sus acciones de desestabilización, pero bueno, no siempre lo que uno desea es lo que en la realidad se impone. Yo creo, en mi opinión, y no quiero ser pesimista, que este escenario no va a llegar hasta 2015, sino hasta 2019. Sería triste para este país, ¿verdad?, que las élites políticas nos sometieran a un retroceso tan lamentable después de los avances que el país ha tenido en las últimas 2 décadas, ¿no? Obviamente, yo creo que aquí también, sin duda, van a intervenir ya algunos actores, sobre todo de organismos internacionales, probablemente de gobiernos amigos. Ojalá se logren esos mecanismos de entendimiento y sobre todo de cara a este resultado que ha sido fuertemente reñido. Claramente el mensaje aquí es de la necesidad de que este país se gobierne o se cogobierne de manera conjunta bajo acuerdos fundamentales, ¿no? Es decir, se impone más que nunca, y ciertamente si estas elecciones han sido limpias y transparentes y se ha expresado la voluntad popular, y la voluntad popular pues se dividió prácticamente en 2, ¿verdad?, por las 2 opciones contendientes, pues lo que esperaríamos es que esos 2 contendientes pongan, en este caso, los intereses de la nación, los intereses colectivos, por sobre sus intereses. Eso es el escenario ideal, ¿verdad?, pero la realidad y la historia de este país ha sido otra. Yo creo que es importante que la población, que los ciudadanos tengan una lectura crítica de todo esto. Días antes, la semana antes de la elección, también Arena coordinó cierre de calles, también ya generando una situación de inestabilidad. Curiosamente, en las últimas 2-3 semanas se montó una campaña apelando a la situación de Venezuela, ¿verdad?, con el mensaje de que El Salvador no puede ser Venezuela, pero en realidad los que nos están llevando a una situación como la de Venezuela es justamente Arena. Entonces yo creo que este tipo de mensajes la población tiene que analizarlos de manera más crítica, y en la medida en que se vayan quedando solos, pues ojalá vayan desistiendo de este tipo de acciones. No quiero preguntar qué nos espera, sino qué podemos hacer, o la gente que nos ve, los que tienen algún tipo de incidencia, qué se puede hacer para ayudarle a que el país salga adelante de esta situación. Yo creo que una cuestión clave, de verdad, es la democratización de los medios. Porque la forma como está organizado ahora el espectro mediático es tendencioso, y es tendencioso hacia los intereses de la derecha empresarial. Entonces, yo sí creo que es importantísimo para el país que se logren que otros mensajes penetren en la población y que tengan mayor cantidad de opciones, y que se entiendan que hay diferentes maneras de comprender la realidad y diferentes maneras de gobernar también. No estoy diciendo con esto gobernar fuera de la democracia, sino de conducción económica, de conducción de la política pública, de conducción de la cosa pública. Hay diferentes formas, y no es únicamente la que está promoviendo Fusades Arena, hay otras formas. Hay otras formas, y que creo que lo que debemos de hacer es lograr que las personas tengan mayor información para que tengan mejores criterios, porque ahora el criterio es blanco y negro, y o sos de derecha o sos de izquierda. Entonces, y eso se expresa en el voto. ¿Por qué? Porque las personas no tienen demasiada información que les permita reflexionar más profundamente. Entonces, yo creo que una cuestión es la democratización de los medios, la otra es la educación de la población, que tiene que ser hecha por ¿quiénes? Por el gobierno, por los partidos políticos, por las organizaciones sociales, por las organizaciones educativas, para que las personas tengamos mayor conciencia de lo que nuestro voto significa y mayor conciencia de lo que significa ser ciudadano. De acuerdo con eso, pero Álvaro, como politólogo, en esta situación y con este escenario que vos mismo nos has planteado, ¿cómo salir de este atolladero? Van a tener que negociar los 2 partidos, van a tener que hacer cogobierno. Ojalá que sea, como decía Janet, por el bien de la población, para beneficiar, no para repartirse cuotas de poder. ¿Qué va a pasar si Arena, si no le benefician los resultados, no los va a reconocer? Además, ya planteaste que si le beneficia ya ha pedido la nulidad.
¿verdad? ¿Qué, qué podemos hacer o cómo salir de esta situación crítica que nos está llevando a una situación de inestabilidad, yo diría de crispación en algunos lugares? Lo que decía Janet, una señora me decía, yo voté por Arena porque me caló lo de Venezuela, pero resulta que ellos están queriendo que nos parezcamos a Venezuela con estas acciones. ¿Se puede hacer algo? ¿Qué podemos esperar, colaborar para salir de este atolladero, Alba? Bueno, yo creo que hay situaciones en la vida de los países que se prestan para acuerdos importantes, a pesar de que sean situaciones muy violentas. Bueno, la negociación de los acuerdos de paz tomó la agilidad y la concreción que tuvo a raíz de la ofensiva de noviembre del 89 y luego el asesinato de miles de personas, incluyendo a los mártires de la UCA. Hoy parece que estamos entrando en una situación, digo entrando porque yo no creo que estemos saliendo, digo, no sé cuánto pueda durar en realidad, puede durar poco, porque como la cuestión es económica, tampoco a los empresarios les conviene, en última instancia, la inestabilidad. O sea, el criterio de la rentabilidad de los negocios es importante. Entonces, esto puede ser simplemente el posicionarse en una condición de ventaja para una negociación, que no necesariamente es una negociación en el ámbito político. ¿Verdad? Yo voy a insistir, y este sería mi llamado, digamos, a quienes tenemos la posibilidad de hablar a través de cámaras, de que afinemos nuestros análisis para no errar, ¿verdad? Para no quedarnos en la superficie y tratar de encontrar dónde están los dinamismos de la sociedad para empujarlos, ¿verdad? Y este no es un momento político, ¿verdad? Es un momento que está en la economía. Lo que pasa es que eso se resuelve, digamos, en lo político. Entonces, cualquier acuerdo, sí puede ser el acuerdo sobre una determinada legislación, sí sobre aquello, pero el acuerdo fundamental es el acuerdo en lo económico. Entonces, yo, quizás para esta situación, la ciudadanía no tiene muchas posibilidades de incidencia, más allá de la de tratar de informarse mejor, para no ser manipulado, porque estamos en un momento de creación de narrativas, de explicaciones, de ciertas formas de entender lo que está pasando, y fácilmente uno puede ser manipulable. Entonces yo pienso que aquí hay responsabilidad de los líderes de opinión, aquellos que estamos en medios, pero también de los que son pastores, los que son sacerdotes, de los que son maestros, de tomar en serio ese papel y no quedarse como que si no lo fueran. Son guías espirituales, lo voy a decir. Bueno, dejando los análisis, aunque son necesarios y hay que hacerlo, de cara a la población que nos está viendo y que es fiel seguidora de Miradas, y se nos está terminando el tiempo, nos dice producción, ¿qué decirle, Janet, Lilian y Álvaro, a la población que nos ve? Porque la gente está un poco con incertidumbre, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo va a terminar esto? Me han dicho a mí, y esto ya no. Y como se habla de una tercera vuelta o algo así, no, ya no, por favor, que se termine esto. ¿Qué decirle a la gente que nos está viendo a través de Miradas? ¿Qué mensaje le damos? Creo que un mensaje de calma, de tranquilidad, de confianza en instituciones y de exigencia que se cumplan las leyes y de transparencia. Y quien resulte ganador, exigirle que cumpla lo que prometió. ¿Janet? Sí, yo creo que es importante esto que ya decíamos, es importante que la gente se informe, que también tenga elementos para poder sacar sus propias conclusiones, pero también es importante avanzar en este tema de un ejercicio de ciudadanía más activa, más crítica, ¿no? Es decir, que se involucren más en los asuntos públicos, que se interesen más por el quehacer político, y probablemente esto les da más elementos para poder tener una opinión informada frente a la realidad del país y eventualmente poder incidir desde diferentes espacios del nivel local, del nivel territorial y por qué no del nivel nacional. Álvaro. De cara a la gente, pues, que tiene que organizarse autónomamente respecto de los dos partidos.
y hacer valer sus intereses de la cuadra, de la colonia, de la familia, de la comunidad, formar redes de solidaridad entre ellos mismos, no esperar que sean otros los que les van a resolver sus problemas. Bueno, yo voy a terminar diciéndole a la gente que las elecciones, es un ejemplo que le di a una compañera, son como un partido de fútbol, donde hay un árbitro, en este caso el árbitro es el Tribunal Supremo Electoral. Un partido no termina mientras el árbitro no pite el final, y aquí no se ha pitado. Entonces yo hago un llamado a esperar lo que diga el Tribunal Supremo Electoral. Es la instancia que por ley, es la máxima instancia electoral en nuestra legislación, y son ellos los que van a decir cuál es el resultado final de estas elecciones presidenciales. Hay que tener calma, tranquilidad, llamamos a la cordura, a recibir con madurez este resultado, no solo a la gente que nos ve, sino también a los partidos políticos. Lilian, Álvaro, Janet, muchísimas gracias por estar en Miradas. Gracias. Gracias a ti. Gracias a usted, amigo y amiga, por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana.